Hay una frase que resume bastante bien la perplejidad que siempre ha producido las líneas de Nazca. Es del arqueólogo Marcus Reindel, que lleva casi 3 décadas investigando las líneas. Dijo algo así como que es el único lugar del mundo donde una civilización entera decidió escribir su legado de forma que solo pudiera ser leído por sus dioses. La frase es bastante potente, y es que el misterio de los Nazca no es cómo lo hicieron, que tiene una explicación bastante terrenal, y tampoco cómo lo hicieron, que también está bastante claro. El misterio es por qué. ¿Por qué una cultura sin escritura, sin estado centralizado, sin grandes monumentos de piedra, decidió invertir una cantidad descomunal de energía en dibujar sobre un desierto figuras que ellos mismos no podían ver? Esa es la pregunta que intentaremos responder hoy, o al menos vamos a rodearla para ir acorralándola desde distintos ángulos. Y para empezar, lo primero es ponerles rostro a los autores, porque durante mucho tiempo la cultura popular, asusada por los charlatanes de siempre, ha jugado con, ha jugado con la idea de que las líneas eran pues hechas por extraterrestres o una civilización perdida con una tecnología avanzada, o a saber quién. Pero la arqueología ha dictaminado que las líneas no son obra de un único pueblo, ni de un único momento. Son un manuscrito raspado y reescrito durante siglos. Los primeros trazos, los más antiguos, los hicieron los paracas. Estamos hablando de una cultura que floreció en la costa sur del Perú entre el 800 y el 200 a.C., más o menos. Eran pues anteriores a los nazcas y en muchos sentidos sus maestros. Los paracas ya dibujaban geoglifos, pero no en planicies, sino en las laderas de los cerros. Hacían figuras humanas, antropomorfas, visibles desde el valle, como si estuvieran vigilando. Eran dibujos hechos para ser vistos desde abajo, desde la vida cotidiana. Los nazcas, que aparecen hacia el 200 a.C. y se extienden hacia el 700 o el 600 después de Cristo, heredaron ese conocimiento y lo llevaron pues a otra escala, literalmente. Trasladaron el arte de los geoglifos desde los cerros a las pampas y empezaron a dibujar figuras que ya no eran solo humanas. Dibujaron animales, plantas, figuras geométricas, líneas rectas que se pierden en el horizonte. Durante casi 800 años los nazcas estuvieron pues trazando, borrando y superponiendo esta figura, y no fue un plan maestro ejecutado de una vez, fue una tradición viva que se fue transformando. Esto lo sabemos, entre otras cosas, gracias al trabajo de un equipo japonés de la Universidad de Yamagata, que lleva desde el 2004 investigando en la zona. Ellos descubrieron algo fascinante. Los geoglifos no son todos del mismo tipo ni del mismo momento. Hay algo, hay algo menos de... Se calcula que 4 estilos diferentes. Y bueno, cada uno parece estar asociado a una zona geográfica distinta y a una función distinta. Los más antiguos, los del periodo formativo, eran figuras que se colocaban a lo largo de rutas rituales, senderos de peregrinación, pues para ser visto por los caminantes. Y los más tardíos, los del periodo Nazca clásico, ya no estaban en los bordes de los caminos, sino en los propios caminos. Y sobre ellos se realizaban ceremonias, se rompían vasijas, se dejaban ofrendas. Y los investigadores japoneses han encontrado fragmentos de cerámica en las interacciones de las líneas, evidencia de que allí pues la gente se congregaba y realizaba algún tipo de acto ritual. No eran solo dibujos para ser contemplados, sino que eran dibujos para ser usados. Y con este entrañable vendedor que se escucha de fondo, pues vayamos a la pregunta del millón. ¿Para qué? Aquí es donde la cosa se pone interesante y donde tenemos que hacer un poco de historia de las ideas, porque las hipótesis han ido evolucionando con el tiempo y cada una dice mucho de la época en la que fue formulada.
La primera gran hipótesis, la que popularizó María Reiche, ella que era matemática de formación, pues pasó décadas midiendo ángulos y alineaciones, convencida de que Nazca era un inmenso calendario, un observatorio a escala de paisaje. Y algo de razón tenía. Hay alineaciones que coinciden con los solsticios y con ciertas estrellas. El problema es que no son tantas como ella creía. Y desde luego no explican todas las líneas. En 1967 se aplicó un análisis estadístico súper riguroso y que concluyó que no había una correlación significativa entre las líneas y los cuerpos celestes. Más recientemente, en 2021, un estudio de la Universidad de Dresde volvió a revisar las alineaciones documentadas por Reiche y encontró que algunas eran correctas, pero que la mayoría no podían explicarse solo por la astronomía. La hipótesis astronómica no es falsa, pero es insuficiente. Luego está la hipótesis hídrica, que tiene mucha fuerza y que conecta directamente con la geografía del lugar. Estamos en uno de los desiertos más secos del planeta. El agua, como ya he dicho en episodios pasados, no es simplemente un recurso, sino que es más bien un milagro, y más en esta zona. Los nazcas eran agricultores que dependían de acuíferos subterráneos y de los ríos estacionales que bajaban de los Andes y que ellos conocían muy bien. La hipótesis, defendida por el investigador David Johnson y por el arqueólogo Donald Prowse de la Universidad de Massachusetts, sostiene que muchas de las líneas rectas y los trapezoides marcan el flujo de agua subterránea. Los trapezoides apuntarían a pozos, las líneas seguirían el curso de los acuíferos y las figuras serían una especie de mapa hidrológico sagrado. Johnson encontró una correlación entre la ubicación de los geoglifos y las fuentes de agua, y aunque su método ha sido bastante criticado porque en parte usaba radioestesia, o sea, la técnica del péndulo, pero bueno, la correlación existe y ha sido verificada en varios casos. No es descabellado pensar que un pueblo que vivía obsesionado con el agua dibujara en el suelo un mapa de ese recurso vital. De hecho, pues tiene todo el sentido del mundo. Y luego está la hipótesis que hoy goza de más consenso entre los arqueólogos, la hipótesis ritual. Esta es la que defienden Marcus Reindel del Instituto Arqueológico Alemán y Johnny Isla del Instituto Andino de Estudios Arqueológicos, que llevan desde 1996 dirigiendo el proyecto Nazca Palpa, el estudio más sistemático y multidisciplinar que jamás se haya hecho en la zona. Ellos han excavado más de 600 sitios, han documentado miles de geoglifos, han analizado el suelo, el polen, los restos orgánicos, y su conclusión es que las líneas eran espacios ceremoniales, caminos sagrados, rutas de peregrinación que conectan la ciudad con Cahuachi, el gran centro ceremonial Nazca, con diferentes puntos del valle. Los trapezoides no serían pistas de aterrizaje, como decían los disparates ufológicos, sino plazas, espacios abiertos donde la gente se congregaba. En los extremos de muchos trapezoides hay una pequeña plataforma de piedra, una especie de altar, donde se han encontrado ofrendas, pues cerámicas, conchas, lo que indica pues también un intercambio a larga distancia porque muchas conchas vienen de Ecuador. O sea que la gente no solo caminaba por las líneas, sino que las líneas eran el escenario de un ritual que implicaba comida, bebida, quizás música, quizás danza. Eran lugares de encuentro entre la comunidad y sus dioses. Y aquí es donde la geografía sagrada cobra todo su sentido, porque los nazcas no adoraban a dioses abstractos que vivían en el cielo, adoraban a los apus, los espíritus de las montañas que controlaban la fertilidad y el agua. Las montañas eran los verdaderos dioses y las líneas estaban orientadas hacia ellas. Muchas de las líneas rectas apuntan directamente a cerros sagrados, a los picos donde nacen los ríos. Los geoglifos no eran mensajes para ser vistos desde arriba por unos hipotéticos astronautas, eran ofrendas para ser vistas desde las montañas por los dioses del agua. Es una idea que ya había apuntado el antropólogo Johann Reinhardt en los años 80 y que hoy es una de las más sólidas. Las figuras de animales no son simples decoración, son símbolos. La orca, por ejemplo,
es un animal marino, pero en la iconografía nazca está asociada al inframundo y al agua subterránea. El colibrí es un símbolo de fertilidad. La araña, según algunos estudiosos, está relacionada con la constelación de Orión, que anuncia la llegada de las lluvias. El mono, que tiene la cola enroscada en espiral, se ha interpretado como una representación de la osa mayor, pero también como un símbolo de la selva, de donde vienen los ríos. Cada figura es un concepto, pues, una invocación, una plegaria grabada en la tierra. Pues hemos hablado del quién y del por qué, pero hay una pregunta que es igual de fascinante y que a menudo se pasa por alto. ¿Cómo han durado tanto? La respuesta, como casi todo en Nazca, está en la geografía, y es que la costa del sur de Perú es uno de los lugares más secos del mundo. La precipitación media anual es de menos de 3 milímetros, eso es casi nada. Pero no es solo la falta de lluvia, es también la química del suelo. La superficie de la pampa está cubierta por un barniz del desierto, una capa de óxido de hierro y manganeso que se forma durante milenios. Debajo hay un yeso claro, casi blanco, que los nazcas retiraban, pues la capa oscura y dejaban al descubierto la capa clara. Y aquí está el milagro químico. El yeso es higrogróspico, absorbe la humedad del aire, es decir, cuando la niebla matinal cubre la pampa, el yeso absorbe esa humedad y se compacta formando una costra dura que fija los bordes de las líneas. La niebla, que podría erosionar, en realidad conserva. Es una simbiosis casi perfecta entre el clima, la química y la técnica humana. Los nazcas, sin saber de química, eligieron el único lugar y la única técnica que garantizaban la conservación durante siglos. No fue suerte, obviamente, fue conocimiento empírico, un conocimiento que probablemente heredaron de los paracas y que fueron perfeccionando con el tiempo. Y sin embargo, esa conservación milagrosa está hoy más amenazada que nunca, y no por el tiempo, sino, pues, por nosotros. La carretera panamericana que cruza la Pampa ha sido, pues, una fuente constante de problemas. Durante años, los camioneros que salían de la carretera y dejaban marcas de neumáticos que aún hoy, décadas después, son perfectamente visibles. Cada huella es una cicatriz permanente porque la costra superficial evidentemente no se regenera. La expansión urbana de Nazca, una ciudad que crece sin planificación, ya ha engullido algunos de esos geoglifos menores. La agricultura intensiva, que extrae agua del subsuelo y avanza sobre los bordes de la pampa, también es otra amenaza. Y luego está el cambio climático. Los episodios del Niño, que antes eran excepcionales, ahora son más frecuentes e intensos. Las lluvias torrenciales, que antes ocurrían una vez cada décadas, ahora ocurren, pues, cada pocos años. En 2015, una lluvia torrencial provocó corrimientos de tierra en Palpa y dañó varios geoglifos. Un estudio reciente del Museo de Chicago ha modelado el impacto de futuras inundaciones en la cuenca de Nazca y las perspectivas no son para nada buenas. Lo que la naturaleza protegió durante 1500 años, pues la propia naturaleza, desquiciada por el calentamiento global, puede empezar a destruirlo todo. Y como guinda del pastel, en el 2025, el gobierno peruano decidió reducir el parque arqueológico de Nazca en solamente 1000 hectáreas, pues poco menos de un 42% de su superficie total. La medida era para supuestamente regularizar asentamientos ilegales. Obviamente esto ha sido denunciado por arqueólogos y conservacionistas como una puerta abierta a la minería ilegal y a la destrucción de geoglifos aún no catalogados. Pero no todo son malas noticias. La tecnología, que a veces es parte del problema, también está siendo parte de la solución. En los últimos años, la inteligencia artificial ha revolucionado el estudio de Nazca. En 2023, un equipo de la Universidad de Yamagata, en colaboración con el IBM, utilizó un algoritmo de aprendizaje profundo para analizar imágenes aéreas y de satélites de la Pampa. El resultado fue de
303 nuevos geoglifos, descubiertos solamente en 6 meses. Figuras más pequeñas, de unos 9 metros, bueno, pequeñas, que representan cabezas humanas, llamas, serpientes, aves. Estos geoglifos, pequeños entre comillas, a diferencia de los grandes, estaban en su mayoría en senderos y podían verse desde el suelo. Eran probablemente pues, señales, marcadores de caminos, indicaciones para los peregrinos que se dirigían a Cahuachi. Los geoglifos grandes, los famosos, estaban en las pampas abiertas y solo se ven desde el aire. Pues, como ves, dos funciones distintas para dos tipos de geoglifos distintos. Y hasta aquí, todo esto que hemos desgranado, pues el agua, los rituales, las montañas sagradas, las peregrinaciones y pues la desaparición actual de los geoglifos, conforma el consenso científico actual. Es la explicación más sólida y la que mejor se sostiene con las pruebas arqueológicas, pero si la historia de Nazca se limitara a esto, si no hubiera un lado B, probablemente no estaríamos aquí hablando durante estos minutos. Porque Nazca es por encima de todo un imán para la especulación, y hay que decirlo con todas las letras. Y la arqueología se ha tenido, pues, ha tenido que competir durante décadas con un bestiario de hipótesis alternativas que, aunque carecen de base científica, han moldeado la percepción popular de este lugar, tanto o más que los propios estudios académicos. Y entonces vamos a sumergirnos un poquito en ese lado B que nos gusta bastante. No vamos a ridiculizarlo, sino para entender cómo surgen estas teorías que dicen de nosotros mismos y de paso desmontar algunas de esas afirmaciones con datos objetivos, porque creo que es necesario hacer este ejercicio. Las hipótesis alternativas, cuando se analizan con honestidad intelectual, pueden ser una herramienta pedagógica muy poderosa. Nos obligan a explicar por qué la ciencia descarta ciertas opciones y abraza otras. Pues bien, la más célebre de todas, la que ha hecho correr ríos de tinta y ha llenado horas de documentales sensacionalistas de los que soy fan, es la hipótesis de los antiguos astronautas. Hay una serie de televisión y todo. Su principal impulsor fue el suizo Erich von Däniken. No hablo alemán, pero bueno, lo pronuncio así. Si conocen Nazca, seguramente conozcan a este señor. Pues bueno, en 1968 este señor publicó un libro titulado Recuerdos del Futuro, donde sostenía que las líneas de Nazca eran literalmente pistas de aterrizajes para naves extraterrestres. Von Däniken argumentaba que las largas líneas rectas y los trapezoides se asemejaban sospechosamente a las pistas de un aeropuerto moderno y que las figuras de animales solo podían ser apreciadas desde el aire, lo cual implicaba que alguien o algo las observaba desde arriba. Los alienígenas, según esta teoría, habrían visitado a los nazcas, que estos los habrían confundido con dioses, coño, como para menos, ¿no? Y habrían construido estas pistas bajo instrucciones directas. Para von Däniken, la tecnología necesaria para trazar líneas con tal precisión durante kilómetros superaba con creces las capacidades de unos pueblos precolombinos. La teoría tuvo un éxito comercial apabullante, millones de copias vendidas en todo el mundo, series de televisión, documentales. Von Däniken se convirtió en una celebridad y Nazca pasó a ser, para el gran público, sinónimo del misterio extraterrestre. Es una teoría que es visual, es impactante, apela a nuestra fascinación por lo desconocido y a esa tendencia tan humana a pensar que las capacidades de nuestros antepasados eran limitadas. Pero la verdad es que no se ha encontrado ni un solo vestigio que respalde esta hipótesis. No hay restos de materiales exóticos, ni herramientas de origen desconocido, ni evidencias de combustión o residuos que pudieran asociarse a un vehículo aéreo. Al contrario, los arqueólogos han demostrado con experimentos prácticos que las líneas se podían trazar perfectamente con herramientas simples. En 1982, un equipo dirigido por el profesor Anthony Aveni de la Universidad de Colgate replicó el proceso, escuchen bien, usando palos de escoba, cuerdas y trabajo en equipo. O sea, en una sola mañana un grupo de 12 personas trazó una línea de unos 20 metros de largo por 2 de ancho, idéntica a las originales, y desmontó todo el chiringuito. La proeza técnica no requería ninguna tecnología alienígena.
Simplemente requería planificación, organización comunitaria y un conocimiento preciso del terreno. Y bueno, si von Däniken es el rey de las teorías extravagantes, su corte está llena de personajes igualmente fascinantes. Uno de ellos fue Jim Woodman, un explorador británico que a finales de los años 70 propuso una hipótesis que, sin recurrir a alienígenas, también intentaba resolver el problema de la visibilidad. Ya saben que nada más se ve desde arriba. Bueno, Woodman planteó que a lo mejor los nazcas construyeron globos aerostáticos. La idea le vino al observar que en las tumbas de Nazca se habían encontrado tejidos de algodón muy finos y de gran tamaño, y que en la iconografía de su cerámica aparecían formas esféricas que podían recordar a un globo. Y claro, este señor dedujo que quizás los nazcas habían desarrollado una tecnología de vuelo rudimentaria que trazaron las líneas para ser vistas desde sus propias aeronaves. En plan, ¿sabes? Bueno, para demostrarlo, Woodman hizo lo que haría cualquier explorador, con más entusiasmo que rigor, por supuesto, y se puso a construir un globo. Contrató a un artesano peruano que, para que cosiera un enorme globo con tejidos similares a los que habrían usado los nazcas, y lo llenó con aire caliente generado por una fogata. Lo bautizó como Cóndor 1. Tremendo nombre. El globo se elevó efectivamente con Woodman a bordo. Supongo, en esa época no había para hacerse selfie, pero bueno. Y sobrevoló parte de la pampa durante unos minutos antes de descender de forma abrupta y peligrosa. La hazaña, demostró que era físicamente posible construir un globo con materiales locales, pero no demostró en absoluto que los nazcas lo hubieran hecho. No hay representaciones inequívocas de globos en su arte, ni restos de los mismos en el registro arqueológico. La comunidad académica descartó la idea por falta de pruebas, y el propio Woodman admitió más tarde que su experimento no constituía una demostración de nada, aunque sirvió para alimentar la imaginación de los aficionados a los misterios. Luego está la hipótesis que, sin llegar al extremo de los alienígenas, se mueven ahí en un terreno esotérico. Hay quien sostiene que las líneas de Nazca son dispositivos energéticos, que de hecho me harían falta aquí en Cuba en estos momentos, canales que aprovechaban corrientes telúricas o energías cósmicas para influir en el clima, en la fertilidad de la tierra o en la salud de las poblaciones. Según esta visión, las formas geométricas y los animales actuarían como una especie de antenas o receptores de energía, trazados con un conocimiento profundo de fuerzas invisibles que la ciencia moderna aún no comprende del todo. Es una hipótesis que conecta tradiciones chamánicas y con la idea de que los antiguos poseían un conocimiento esotérico que nosotros hemos perdido. Es atractiva, pero carece de cualquier base empírica. No hay forma de medir esas supuestas energías, ni de demostrar que las líneas las canalizan, ni de probar que los nazcas tuvieran ese concepto de energía telúrica. La ciencia, por definición, no puede trabajar con hipótesis que no son falseables, y esta no lo es. Otra variante, igualmente sugerente, es la que propone que las líneas no fueron hechas por extraterrestres, sino por una civilización humana bastante avanzada, hoy desaparecida, que es o que fue poseedora de conocimientos y tecnologías que se perdieron. Esta hipótesis conecta a Nazca con otros lugares enigmáticos del mundo. Las pirámides de Egipto, las estructuras megalíticas o la misma isla de Pascua. Esta hipótesis sugiere una especie de civilización global, prehistórica, de la que apenas quedarían vestigios. Es una idea que ha sido popularizada por varios autores, pero no se ha encontrado ninguna evidencia sólida que respalde la existencia de esa civilización global perdida. De hecho, los registros arqueológicos muestran desarrollos independientes, con cronologías distintas y técnicas constructivas diversas, adaptadas a las condiciones locales de cada región. Y luego está la hipótesis del mensaje codificado.
Hay quien sostiene que las líneas son una especie de lenguaje simbólico, un código esotérico destinado a transmitir conocimientos ocultos. Las formas animales y geométricas serían las claves de un mensaje que, una vez descifrado, revelaría verdades universales. Es una idea que conecta con la fascinación humana por los códigos secretos y con la esperanza de que los antiguos nos dejaron un mensaje que aún hoy no hemos podido leer, pero los nazcas no dejaron ningún indicio de que estuvieran transmitiendo un mensaje para el futuro. Todo apunta a que sus creaciones estaban destinadas a su presente, a sus necesidades inmediatas y a sus dioses contemporáneos. Todas estas hipótesis alternativas, por muy diversas que parezcan, comparten algo en común. Nacen de una misma incomodidad, de una misma incapacidad para aceptar que los nazcas hicieran lo que hicieron por, razones que no son las nuestras. Nos cuesta imaginar un arte que no se hizo para ser visto, una inversión de energía tan colosal que no buscaba la posteridad ni el reconocimiento. Y esa dificultad es profundamente reveladora. Dice más de nosotros, de nuestra obsesión con la visibilidad, con el espectáculo, con la huella que dejamos, que de los propios nazcas. También es justo reconocer que algunas de estas hipótesis han tenido un efecto colateral bastante positivo. Por ejemplo, la teoría de los antiguos astronautas fue la que metió a Nazca en el imaginario colectivo global. Millones de personas que jamás habrían oído hablar de esta remota región del Perú supieron de su existencia gracias al señor von Däniken. Y eso a la postre generó una presión mediática que contribuyó a la protección del sitio. Paradójicamente, este señor ayudó a salvar las líneas. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que tienes el enlace en la descripción a un grupito de Telegram, el cual es gratuito por cierto, donde puedes sugerir temas y debatir sobre cualquier asunto. Suscríbete en iVoox para no perderte ningún episodio. Y si ya me sigues en iVoox, comenta, dale like para así ayudar al algoritmo a que este canal salga de la fase embrionaria, por decirlo de alguna manera. Y bueno, en el próximo episodio, pues comenzaremos con la serie de los mayas, seguiremos con los incas y después con los aztecas. Aunque también tocaremos algún que otro estado barra civilización barra cultura para cerrar la serie de América precolombina, aunque para los últimos episodios de la serie ya habrá presencia española. Así que si tienes alguna sugerencia, házmelo saber a través del grupo de Telegram. Dicho esto, me despido. Esto fue Travesía Geográfica y nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo.